El sol de Sevilla se desvanecía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que se filtraban por la ventana de la cocina. Yo, María, estaba de pie frente a la encimera, con un cuchillo en la mano, cortando metódicamente las verduras para la cena. El sonido rítmico del filo contra la tabla de cortar era lo único que rompía el silencio de la tarde. Zanahorias, pimientos, cebollas, cada vegetal caía bajo mi cuchillo con precisión. Era un ritual que normalmente me relajaba después de un largo día en el bufete de abogados, pero hoy había una tensión en el aire que no lograba disipar. Quizás era un presentimiento, o tal vez simplemente el estrés acumulado de las últimas semanas. El suave chirrido de la puerta de la cocina me sacó de mis pensamientos. Sin necesidad de voltear, supe inmediatamente quién era. El aroma inconfundible del perfume caro y el sonido de los tacones contra el suelo de baldosas anunciaron la llegada de mi suegra, Paula. «Buenas tardes, María», dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero que no lograba ocultar un deje de nerviosismo. Me giré lentamente, limpiándome las manos en el delantal. «Buenas tardes, Paula. No te esperaba hoy. ¿Ha pasado algo?» Paula se sentó en una de las sillas de la cocina, su postura rígida y sus manos entrelazadas sobre la mesa delataban su incomodidad. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. «María, querida, tenemos que hablar», comenzó, su voz temblando ligeramente. Dejé el cuchillo a un lado y me apoyé en la encimera, cruzando los brazos. «Te escucho», respondí, intentando mantener un tono neutral a pesar de la creciente sensación de inquietud en mi estómago. Paula cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Cuando los abrió de nuevo, vi una mezcla de determinación y algo más, culpa, tal vez. «Mi hijo, José, él». Paula hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar. «José ha dejado embarazada a su exnovia, Marta». El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido de repente. Mi mente intentaba procesar la información, buscando desesperadamente una explicación, una salida, algo que hiciera que esas palabras tuvieran sentido. «¿Qué?», logré articular finalmente, mi voz apenas un susurro. Paula se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. «Lo siento, María. Sé que esto es un golpe duro, pero creo que lo mejor sería que pidieras el divorcio y dejaras que José se haga cargo de sus responsabilidades». La frialdad en su voz me golpeó como una bofetada. ¿Cómo podía estar tan tranquila mientras destrozaba mi mundo? ¿Cómo podía sugerir que simplemente me hiciera a un lado? «Paula», comencé, luchando por mantener la compostura, ¿estás segura de lo que estás diciendo? ¿José te lo ha confirmado?» Ella asintió lentamente. «Sí, él mismo me lo dijo ayer. Marta tiene 2 meses de embarazo». Cerré los ojos, intentando controlar la avalancha de emociones que amenazaba con abrumarme. Rabia, dolor, traición, todo se mezclaba en un torbellino que amenazaba con hacerme perder el control. «¿Y por qué no está él aquí para decírmelo?», pregunté, abriendo los ojos y clavando mi mirada en Paula. Él pensó que sería mejor si yo hablaba contigo primero», respondió, desviando la mirada. «Ya sabes cómo es José, no es bueno con las confrontaciones». Solté una risa amarga. «No, claro que no. Es mejor engañar a su esposa y luego enviar a su madre para hacer el trabajo sucio». Paula se enderezó, su expresión endureciéndose. «María, entiendo que estés molesta, pero tenemos que ser prácticos. José va a ser padre, tiene que asumir sus responsabilidades con Marta y el bebé. Lo mejor para todos es que tú te apartes». Sentí como la sangre me hervía en las venas. ¿Prácticos? ¿Apartarme? ¿Cómo se atrevía a sugerir algo así? «¿Y qué hay de mis responsabilidades, Paula?», pregunté, mi voz temblando de ira contenida. «¿Qué hay de los votos que hicimos? ¿De nuestro matrimonio? ¿Todo eso no significa nada?». Paula tuvo al menos la decencia de parecer incómoda. «Por supuesto que sí, María. Pero las circunstancias han cambiado. José va a formar una familia con Marta ahora». «¿Una familia?», repetí, incrédula.
¿Y qué se supone que somos nosotros? ¿Qué he sido yo todos estos años? Me aparté de la encimera y comencé a caminar por la cocina, incapaz de quedarme quieta. Mis pensamientos corrían a 1000 por hora, recordando momentos, buscando señales que hubiera pasado por alto. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cómo no me había dado cuenta? María, la voz de Paula interrumpió mis pensamientos. Sé que esto es difícil, pero piensa en el bebé. Esa criatura inocente necesitará a su padre. Me detuve en seco, girándome para mirarla. ¿Y yo qué, Paula? ¿Qué se supone que debo hacer? Simplemente aceptar que mi marido me ha engañado, que va a tener un hijo con otra mujer, y seguir adelante como si nada. Paula se levantó, acercándose a mí con lo que supongo que ella creía era una expresión comprensiva. Entiendo que estés dolida, querida. Pero eres joven, hermosa e inteligente. Podrás rehacer tu vida. José, en cambio, tiene que estar ahí para su hijo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La facilidad con la que Paula descartaba nuestro matrimonio, mis sentimientos, mi futuro, me dejó sin aliento. No puedo creer lo que estoy escuchando, murmuré, más para mí misma que para ella. ¿Cómo pueden ser tan egoístas? Paula frunció el ceño. No somos egoístas, María. Estamos tratando de hacer lo correcto por el bebé. ¿Lo correcto?, repetí, mi voz elevándose. ¿Lo correcto hubiera sido que José pensara en su matrimonio antes de acostarse con su exnovia? ¿Lo correcto hubiera sido que me lo dijera él mismo en lugar de enviarte a ti? ¿Lo correcto es que yo simplemente me haga a un lado para que él pueda jugar a la familia feliz con Marta? Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de frustración, de traición. María, por favor, trata de ser razonable, insistió Paula, extendiendo una mano hacia mí. Me aparté bruscamente. ¿Razonable? ¿Crees que es razonable lo que me estás pidiendo? ¿Crees que es razonable esperar que simplemente acepte esto y me vaya? Paula suspiró, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Sé que ahora parece imposible, pero con el tiempo lo entenderás. Es lo mejor para todos. ¿Para todos?, repetí, incrédula. ¿O solo para José y para ti? ¿Has pensado por un momento en lo que es mejor para mí? Por supuesto que sí, respondió Paula, pero su tono carecía de convicción. Creemos que a largo plazo, esto será lo mejor para ti también. No querrás estar atada a un hombre que tiene un hijo con otra mujer, ¿verdad? Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. La frialdad con la que Paula hablaba de descartar nuestro matrimonio me dejó helada. No puedo creer que estés aquí, en mi cocina, diciéndome que debo renunciar a mi matrimonio, a mi vida, por un error de José, dije, mi voz apenas un susurro. Paula se acercó de nuevo, esta vez logrando poner una mano en mi hombro. María, sé que es duro, pero piensa en el futuro. ¿De verdad quieres estar con un hombre que te ha engañado? ¿Qué va a tener un hijo con otra mujer? Mereces algo mejor. Sus palabras, aunque probablemente bien intencionadas, solo sirvieron para avivar mi ira. ¿Cómo se atrevía a decidir lo que yo merecía? ¿Cómo se atrevían a planear mi futuro sin siquiera consultarme? ¿Y qué hay de lo que quiero yo, Paula?, pregunté, apartando su mano de mi hombro. ¿Alguno de ustedes se ha detenido a pensar en eso? ¿En lo que yo siento, en lo que yo deseo? Paula pareció sorprendida por mi reacción. Bueno, por supuesto que hemos pensado en ti. Por eso estoy aquí, para ayudarte a entender. ¿Entender qué?, la interrumpí. ¿Que mi marido me ha traicionado? ¿Que tú y él han decidido que mi matrimonio no vale la pena salvarse? ¿Que debo simplemente hacerme a un lado para que José pueda jugar a la familia feliz con Marta? Paula retrocedió un paso, claramente desconcertada por mi arrebato. María, por favor, trata de calmarte. Sé que esto es difícil, pero... ¿Difícil?, repetí, mi voz elevándose. No, Paula. Difícil es lo que voy a hacer ahora. Difícil es tomar decisiones que afectarán el resto de mi vida.
Lo que ustedes están haciendo no es difícil, es cobarde y egoísta. Me giré, dándole la espalda a Paula y apoyándome en la encimera. Necesitaba un momento para respirar, para pensar. El silencio se extendió por varios segundos, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de la cocina. Finalmente, me volví hacia Paula. Mi rostro estaba sereno, pero por dentro, una tormenta de emociones rugía. Paula, necesito que te vayas ahora. Pero María, tenemos que resolver esto, comenzó ella. No, la corté firmemente. No hay nada que resolver ahora. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. Y necesito hacerlo sola. Paula pareció querer protestar, pero algo en mi expresión debió disuadirla. Asintió lentamente, recogiendo su bolso. Está bien, María. Pero piensa en lo que te he dicho. Es lo mejor para todos. La observé mientras se dirigía a la puerta de la cocina. Justo antes de salir, se detuvo y se giró hacia mí. Recuerda, María, a veces hay que saber cuándo retirarse con dignidad. Y con esas palabras, salió, dejándome sola en la cocina con el eco de su última frase resonando en mis oídos. Me quedé allí, inmóvil, durante lo que parecieron horas. Las verduras a medio cortar en la tabla, el cuchillo abandonado, todo quedó olvidado mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía mi vida haber dado un giro tan dramático en cuestión de minutos? Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza, sin respuestas a la vista. Lentamente, me dejé caer en una silla, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron, corriendo libremente por mis mejillas. Lloré por mi matrimonio, por la traición de José, por la frialdad de Paula. Lloré por la vida que creía tener y que ahora se desmoronaba ante mis ojos. Pero sobre todo, lloré por mí misma, por la mujer que había confiado ciegamente, que había entregado su corazón sin reservas. Mientras las lágrimas caían, una parte de mí comenzó a despertar. Una parte que se negaba a ser una víctima, que se negaba a ser descartada tan fácilmente. Sentí como la tristeza daba paso a la determinación. No iba a retirarme con dignidad, como Paula sugería. No iba a hacerme a un lado sin luchar. Puede que José me hubiera traicionado, puede que Paula quisiera que desapareciera, pero yo tenía voz y voto en mi propio destino. Me levanté, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Caminé hacia la ventana, observando cómo las últimas luces del día se desvanecían en el horizonte de Sevilla. Un nuevo día llegaría mañana, y con él, la oportunidad de enfrentar esta situación en mis propios términos. No sabía exactamente qué haría, pero de una cosa estaba segura: no iba a dejar que otros decidieran mi futuro por mí. Era hora de tomar las riendas de mi vida, de enfrentar a José, a Paula, y a quien fuera necesario. Mientras el sol se ponía completamente, sentí una extraña calma apoderarse de mí. La tormenta aún rugía en mi interior, pero ahora había un propósito, una dirección. Mañana sería un nuevo día, y yo estaría lista para enfrentarlo, fuera cual fuera el resultado. El silencio que siguió a las palabras de Paula era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando la información que acababa de recibir y considerando mis opciones. Podía sentir la mirada expectante de mi suegra sobre mí, esperando que me derrumbara, que aceptara su propuesta sin más. Pero yo no estaba dispuesta a darle esa satisfacción. Años de trabajo como abogada me habían enseñado a mantener la compostura en situaciones de alta presión, y esta no sería la excepción. Respiré hondo, cuadrando los hombros y mirando directamente a los ojos de Paula. Claro, dije con una voz sorprendentemente firme. Entonces, por favor, ocúpese de sus deudas. El efecto de mis palabras fue inmediato y dramático. Paula parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido alguno, recordándome a un pez fuera del agua. Era evidente que no esperaba esta respuesta de mi parte. ¿Qué quieres decir?, logró articular finalmente, su voz apenas un susurro. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro sentía una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Creo que me ha entendido perfectamente, Paula.
Si vamos a hablar de divorcios y de hacer lo correcto, entonces también deberíamos abordar el tema de las deudas familiares, ¿no le parece? El color abandonó el rostro de Paula tan rápidamente que por un momento temí que fuera a desmayarse. Se aferró al borde de la mesa, sus nudillos blancos por la fuerza del agarre. No sé de qué estás hablando, intentó negar, pero el temblor en su voz la traicionaba. Decidí presionar un poco más. Oh, creo que sí lo sabe. Las deudas que usted y José han estado acumulando durante años. Las que pensaban que yo, con mi salario de abogada, podría cubrir silenciosamente. Paula se hundió en la silla, toda su arrogancia anterior desaparecida. ¿Cómo lo supiste?, murmuró. Soy abogada, Paula. Y aunque confié ciegamente en José durante mucho tiempo, no soy tonta. Hace unas semanas decidí hacer una revisión exhaustiva de nuestras finanzas y, bueno, digamos que encontré algunas sorpresas desagradables. El silencio volvió a caer sobre la cocina, pero esta vez era diferente. Ya no era yo quien se sentía acorralada, sino Paula. Podía ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera decir para recuperar el control de la situación. María, comenzó, pero la interrumpí con un gesto de la mano. No, Paula. No quiero excusas ni explicaciones ahora. Lo que quiero es que entienda que esta situación es mucho más complicada de lo que usted pensaba cuando entró por esa puerta. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el cielo nocturno de Sevilla. Las estrellas brillaban con fuerza, ajenas al drama que se desarrollaba en mi cocina. Cuando volví a hablar, mi voz era tranquila pero firme. Durante años, he sido la esposa perfecta. He apoyado a José en todo, he trabajado duro para construir una vida juntos. Y todo este tiempo, ustedes han estado aprovechándose de mi confianza, de mi amor. Me giré para mirar a Paula, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Así que no, Paula. No voy a simplemente hacerme a un lado, como usted sugiere. No voy a desaparecer silenciosamente para que José pueda jugar a la familia feliz con Marta mientras yo cargo con las consecuencias financieras de sus acciones. Paula intentó recuperar algo de su compostura. María, por favor, tienes que entender. José, nosotros, no queríamos que las cosas llegaran a este punto. Si pudiéramos sentarnos y hablar. ¿Hablar?, repetí con una risa amarga. ¿Ahora quieren hablar? Después de engañarme, de traicionarme, de planear deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Di unos pasos hacia ella, mi voz bajando a un tono peligrosamente suave. No, Paula. Ya no hay nada de qué hablar. Ustedes tomaron sus decisiones, y ahora tendrán que vivir con las consecuencias. En ese momento, escuchamos el sonido de la puerta principal abriéndose. Pasos familiares resonaron en el pasillo, acercándose a la cocina. José apareció en el umbral, su expresión cambiando de la sorpresa al miedo cuando vio la escena frente a él. ¿Mamá? ¿María? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz traicionando su nerviosismo. Me volví hacia él, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Ah, José. Qué bueno que te unes a nosotros. Tu madre y yo estábamos teniendo una conversación muy interesante sobre familia, responsabilidades y deudas. Vi cómo el color abandonaba el rostro de José, sus ojos moviéndose rápidamente entre su madre y yo. María, ¿puedo explicarlo?, comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. No, José. No quiero explicaciones ahora. Lo que quiero es que tú y tu madre salgan de mi casa. Ahora. Pero María, intentó protestar Paula. He dicho ahora, repetí, mi voz no dejando lugar a discusiones. Mañana podremos hablar con nuestros respectivos abogados sobre cómo proceder. Pero esta noche, quiero estar sola. José y Paula intercambiaron miradas de pánico, pero finalmente, sin decir una palabra más, se dirigieron hacia la puerta. Justo antes de salir, José se giró hacia mí. Lo siento, María. Nunca quise que las cosas terminaran así, dijo en voz baja. Lo miré a los ojos, buscando al hombre del que me había enamorado, pero solo vi a un extraño.
Yo también lo siento, José. Más de lo que puedes imaginar. Y con eso, cerré la puerta, dejándolos fuera de mi casa y de mi vida. Me apoyé contra la madera fría, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza o desesperación. Eran lágrimas de alivio, de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. No sabía qué me depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa: ya no permitiría que nadie más tomara decisiones por mí. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, y de construir un nuevo camino, uno que fuera verdaderamente mío. El silencio que siguió a la salida de José y Paula fue ensordecedor. Me quedé allí, apoyada contra la puerta, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La adrenalina que me había mantenido firme durante la confrontación comenzaba a disiparse, dejando en su lugar una mezcla de emociones que amenazaba con abrumarme. Respiré hondo varias veces, intentando calmarme. Necesitaba pensar con claridad, planificar mis próximos pasos. Caminé lentamente hacia la cocina, mis pasos resonando en la casa ahora vacía. Me serví un vaso de agua con manos temblorosas y me senté en la misma silla donde Paula había estado momentos antes. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el timbre de la puerta. Por un momento, consideré no abrir, pero sabía que esto no había terminado. Con un suspiro, me levanté y me dirigí a la entrada. Al abrir la puerta, no me sorprendió ver a Paula y José de pie allí. La expresión de Paula era una mezcla de indignación y miedo, mientras que José parecía completamente derrotado. «María, tenemos que hablar», dijo Paula, intentando sonar autoritaria, pero su voz temblaba ligeramente. Los miré a ambos por un momento antes de hacerme a un lado para dejarlos entrar. «Adelante», dije simplemente. Una vez de vuelta en la cocina, nos sentamos alrededor de la mesa. El ambiente estaba cargado de tensión, y podía sentir cómo José evitaba mirarme directamente. Paula fue la primera en romper el silencio. «María, no sé qué crees que sabes, pero te aseguro que las cosas no son como piensas». Solté una risa sin humor. «Ah, ¿no? Entonces, por favor, ilumíname. Explícame cómo no es lo que pienso el hecho de que mi marido me haya engañado, que vaya a tener un hijo con otra mujer, y que además hayan estado ocultándome una deuda enorme». José finalmente levantó la mirada. «María, yo, lo siento. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto». «¿Y cómo esperabas que terminaran, José?», pregunté, mi voz cargada de dolor y rabia. «¿Creías que podrías tener dos vidas paralelas sin consecuencias?». Paula intentó intervenir. «María, entiendo que estés molesta, pero…». La interrumpí bruscamente. «No, Paula. No entiende nada. Y francamente, no estoy interesada en sus excusas. Lo que quiero saber es exactamente cuánto deben y a quién». El silencio que siguió fue revelador. José y Paula intercambiaron miradas nerviosas antes de que José finalmente hablara. Es complicado», comenzó. «Entonces simplifícalo para mí», respondí, mi tono no dejando lugar a evasivas. José respiró hondo antes de continuar. «La mayor parte es por inversiones fallidas. Creímos que podríamos multiplicar rápidamente nuestro dinero, pero las cosas no salieron como esperábamos». «¿Cuánto, José?», insistí. Él cerró los ojos por un momento, como si le doliera físicamente decir la cifra. «Alrededor de 500.000 euros». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La cifra era mucho mayor de lo que había imaginado. «¿500.000 euros?», repetí, incrédula. «¿Cómo es posible que hayan acumulado una deuda así sin que yo me diera cuenta?». Paula intervino, su voz teñida de desesperación. «Fue poco a poco, María. Al principio eran pequeñas cantidades, pero luego, las cosas se salieron de control». «¿Y pensaban que yo simplemente pagaría todo esto?», pregunté, la incredulidad dando paso a la ira. «¿Qué con mi salario de abogada podría cubrir sus errores?». José al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Nunca quisimos que cargaras con esto, María. Pensamos que podríamos solucionarlo antes de que te enteraras».
¿Y cómo planeaban solucionarlo?, pregunté, aunque temía conocer la respuesta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Paula habló, su voz apenas un susurro. Esperábamos que, con tu posición en el bufete, tal vez podrías acceder a algunos fondos. La implicación de sus palabras me golpeó como una bofetada. ¿Están sugiriendo que cometiera un delito? ¿Que arriesgara mi carrera, mi libertad, por sus deudas? No, exclamó José rápidamente. No queríamos que hicieras nada ilegal. Solo pensamos que tal vez podrías ayudarnos a negociar con los acreedores. Me levanté de la silla, incapaz de seguir sentada. La magnitud de su traición, de su egoísmo, me abrumaba. No puedo creerlo, murmuré, más para mí misma que para ellos. Todo este tiempo, no solo me han estado engañando, sino que también planeaban usarme para salir de sus problemas financieros. Paula se puso de pie, extendiendo una mano hacia mí. María, por favor, entiende. Estábamos desesperados. No sabíamos qué más hacer. Me aparté de su toque como si quemara. ¿Y esa desesperación justifica arruinar mi vida? ¿Destruir mi matrimonio, mi carrera, mi futuro? José también se levantó, su rostro una máscara de culpa y remordimiento. Lo siento, María. De verdad. Nunca quise hacerte daño. Lo miré, buscando en sus ojos al hombre del que me había enamorado, pero solo vi a un extraño. Pero lo hiciste, José. Me has hecho más daño del que puedas imaginar. El silencio cayó sobre nosotros, pesado y opresivo. Finalmente, tomé una decisión. Quiero que se vayan, dije, mi voz firme a pesar del tumulto de emociones en mi interior. Mañana hablaré con mi abogado. No sé cómo vamos a resolver esto, pero una cosa es segura, no voy a cargar con sus errores. Paula intentó protestar, pero José la detuvo con un gesto. Está bien, mamá. Vámonos. Los observé mientras se dirigían a la puerta, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Justo antes de salir, José se giró hacia mí una última vez. Lo siento, María. De verdad. No respondí. Simplemente cerré la puerta tras ellos, apoyándome contra ella y dejando que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeran libremente. Esa noche, mientras yacía en la cama que una vez compartí con José, mirando al techo, me di cuenta de que mi vida había cambiado irrevocablemente. El futuro que había planeado, los sueños que había construido, todo se había desmoronado en cuestión de horas. Pero entre el dolor y la traición, sentí surgir algo más, determinación. No iba a dejar que esto me destruyera. Enfrentaría lo que viniera, lucharía por mi futuro, y saldría de esto más fuerte que nunca. Mañana sería un nuevo día, el primero del resto de mi vida. Y estaba lista para enfrentarlo, pasara lo que pasara. La mañana siguiente llegó con una claridad que contrastaba fuertemente con la confusión de la noche anterior. Me levanté temprano, determinada a enfrentar la situación de frente. Después de una ducha rápida y un café fuerte, me senté en el estudio con mi laptop, lista para sumergirme en los detalles financieros que había descubierto recientemente. Abrí los archivos que había recopilado durante las últimas semanas, fruto de una investigación exhaustiva que había realizado en secreto. Cada documento, cada transacción, cada préstamo oculto se extendía ante mí como un mapa de traición y engaño. Mientras revisaba la información, recordé el momento en que mis sospechas comenzaron a tomar forma. Había sido un día cualquiera en el bufete, revisando unos documentos para un caso de fraude financiero. Algo en los patrones de las transacciones me resultó extrañamente familiar, y una sensación incómoda se instaló en mi estómago. Esa noche, cuando llegué a casa, comencé a revisar nuestras cuentas conjuntas con más detalle. Al principio, no encontré nada fuera de lo común, pero algo me decía que debía seguir buscando. Fue entonces cuando decidí utilizar mis habilidades como abogada para investigar más a fondo. No puedo creer que haya sido tan ciega, murmuré para mí misma mientras examinaba un estado de cuenta tras otro. Las pruebas eran claras. Durante años, José y Paula habían estado acumulando deudas de manera sistemática. Préstamos personales, hipotecas ocultas, inversiones de alto riesgo,
todo se sumaba para formar una imagen de desesperación financiera que me dejó sin aliento. Lo que más me dolía no era solo la magnitud de la deuda, sino la elaborada red de mentiras que habían tejido para ocultarla. Cuentas bancarias secretas, documentos falsificados, incluso una empresa fantasma creada con el único propósito de canalizar fondos. ¿Cómo pudiste, José?, me pregunté en voz alta, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. ¿Cómo pudiste traicionarme así? Respiré hondo, intentando controlar mis emociones. No era momento de derrumbarse. Necesitaba mantener la cabeza fría si quería salir de esta situación. Decidí llamar a mi amiga y colega, Lucía, una experta en derecho financiero. Necesitaba su consejo y, francamente, también necesitaba el apoyo de alguien en quien pudiera confiar. ¿Lucía? Soy María. Necesito tu ayuda, dije en cuanto contestó. María, ¿qué sucede? Suenas alterada, respondió Lucía, la preocupación evidente en su voz. Es complicado. ¿Podemos vernos? Necesito mostrarte algo, le pedí. Por supuesto. Estaré en tu casa en media hora, respondió sin dudar. Mientras esperaba a Lucía, continué revisando los documentos, tratando de armar el rompecabezas completo de la situación financiera de José y Paula. Cada nueva pieza de información que descubría solo servía para profundizar mi sensación de traición y dolor. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Abrí la puerta para encontrar a Lucía, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. María, ¿qué está pasando?, preguntó mientras entraba. La guié hasta el estudio y, sin decir palabra, le mostré los documentos que había recopilado. Lucía se sentó y comenzó a revisarlos, su expresión volviéndose cada vez más seria conforme avanzaba. Dios mío, María, dijo finalmente, levantando la vista de los papeles. Esto es un desastre. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sé. Y lo peor es que no tenía idea. Todo este tiempo, José y su madre han estado cometiendo fraude, completó Lucía, su voz firme. María, esto no es solo una cuestión de deudas. Hay evidencia clara de actividades ilegales aquí. Sus palabras cayeron sobre mí como un peso. Una parte de mí había esperado que estuviera exagerando, que hubiera una explicación razonable para todo esto. Pero la realidad era innegable. ¿Qué debo hacer, Lucía?, pregunté, sintiéndome repentinamente perdida. Lucía me miró con compasión, pero también con determinación. Primero, necesitamos protegerte. Tienes que distanciarte legalmente de todo esto lo antes posible. Pasamos las siguientes horas discutiendo estrategias legales, revisando documentos y planificando los próximos pasos. Lucía me ayudó a ver la situación con claridad, separando mis emociones personales de las realidades legales que enfrentábamos. María, dijo Lucía mientras nos preparábamos para terminar nuestra sesión, sé que esto es increíblemente difícil para ti. Pero necesito que entiendas algo, no eres responsable de las acciones de José y Paula. No tienes que cargar con sus errores. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Durante todo este tiempo, una parte de mí se había sentido culpable, como si de alguna manera hubiera fallado al no darme cuenta antes de lo que estaba sucediendo. Gracias, Lucía, respondí, sintiendo como un peso se levantaba de mis hombros. No sé qué haría sin ti. Para eso están las amigas, sonrió. Y recuerda, eres una abogada brillante. Puedes manejar esto. Después de que Lucía se fue, me quedé sentada en el estudio, mirando los documentos esparcidos sobre el escritorio. La magnitud de lo que enfrentaba era abrumadora, pero por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí un destello de esperanza. Tomé mi teléfono y marqué el número de José. Era hora de enfrentar la verdad, de exigir respuestas y de tomar el control de mi vida. María, respondió José, su voz cargada de nerviosismo. José, necesitamos hablar. Ahora, dije, mi voz firme y decidida. Y esta vez, quiero toda la verdad. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que José respondiera. Está bien. Estaré allí en 20 minutos. Mientras esperaba,
repasé mentalmente todo lo que había descubierto, preparándome para la confrontación que estaba por venir. Esta vez, no habría más secretos, no más mentiras. Era hora de que José y Paula enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Y yo, por mi parte, estaba lista para enfrentar mi futuro, cualquiera que fuese, con la verdad de mi lado. El sonido del timbre resonó en la casa, anunciando la llegada de José. Respiré hondo, preparándome mentalmente para la confrontación que estaba a punto de tener lugar. Con pasos decididos, me dirigí a la puerta y la abrí. José estaba allí, su rostro una mezcla de nerviosismo y culpa. María, yo. Pasa, lo interrumpí secamente, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Lo guié hasta el estudio, donde los documentos que evidenciaban su fraude aún estaban esparcidos sobre el escritorio. José los miró, y pude ver cómo el color abandonaba su rostro. Siéntate, le indiqué, señalando una silla frente al escritorio. Me senté en mi silla, manteniendo el escritorio entre nosotros como una barrera física y emocional. María, puedo explicarlo, comenzó José, su voz temblorosa. Eso espero, respondí, mi tono frío y controlado. Porque tengo muchas preguntas, José, y esta vez quiero la verdad. Toda la verdad. José asintió lentamente, pasándose una mano por el cabello en un gesto de nerviosismo. ¿Por dónde quieres que empiece? Por el principio, dije firmemente. ¿Cuándo comenzó todo esto? José respiró hondo antes de hablar. Comenzó hace unos 5 años. Mi madre había hecho algunas inversiones arriesgadas y perdió una cantidad considerable de dinero. Estaba desesperada, así que decidí ayudarla. ¿Ayudarla cómo? Presioné. Al principio, solo eran pequeños préstamos. Pensé que podría devolverlos rápidamente. Pero luego, las cosas se complicaron. Una deuda llevó a otra, y antes de darme cuenta, estábamos metidos en un agujero del que no podíamos salir. Escuché en silencio mientras José desenredaba la complicada red de mentiras y engaños que había tejido durante años. Cada nueva revelación era como un puñal en mi corazón, pero me mantuve firme, determinada a llegar al fondo de todo esto. ¿Y Marta? Pregunté finalmente, abordando el tema que más me dolía. ¿Cómo encaja ella en todo esto? José bajó la mirada, incapaz de mantener contacto visual conmigo. Marta, ella era una vieja amiga. Cuando las cosas se pusieron realmente mal, acudí a ella en busca de ayuda. Una cosa llevó a la otra y la dejaste embarazada, completé, mi voz cargada de dolor y rabia. José asintió, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Lo siento, María. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Te amo, y... No, lo interrumpí bruscamente. No te atrevas a decir que me amas. Si me amaras, no me habrías mentido durante años. No me habrías engañado. No habrías planeado usarme para salir de tus problemas financieros. José se quedó en silencio, derrotado. Podía ver en sus ojos que sabía que había perdido todo, su matrimonio, su reputación, su futuro. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Me levanté, mirándolo desde arriba. Voy a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, José. Voy a protegerme a mí misma y a mi futuro. Caminé hacia la ventana, mirando hacia el exterior mientras hablaba. He hablado con un abogado. Voy a solicitar el divorcio y me distanciaré legalmente de todas tus deudas y actividades fraudulentas. María, por favor, suplicó José, poniéndose de pie. Debe haber algo que pueda hacer para arreglar esto. Me giré para mirarlo, sintiendo una mezcla de lástima y desprecio. No, José. No hay nada que puedas hacer. Has tomado tus decisiones, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. En ese momento, el timbre sonó nuevamente. José me miró confundido, pero yo sabía exactamente quién era. Abrí la puerta para encontrar a Paula, su rostro una máscara de preocupación y ansiedad. María, ¿qué está pasando? José me llamó y... Pasa, Paula, dije, mi voz fría. Es hora de que tengamos una conversación familiar.
Guié a Paula al estudio, donde José seguía de pie, luciendo completamente derrotado. Paula miró los documentos sobre el escritorio y luego a su hijo, la comprensión dibujándose lentamente en su rostro. «Oh, Dios mío», murmuró. «Lo sabe todo». «Sí, Paula», confirmé. «Lo sé todo. Cada mentira, cada engaño, cada centavo que han robado y malgastado». Paula se desplomó en una silla, toda su arrogancia anterior desaparecida. «María, tienes que entender. Nunca quisimos hacerte daño. Solo estábamos tratando de proteger a nuestra familia». «¿Proteger a su familia?», repetí, incrédula. «¿Y qué hay de mí? ¿Acaso no era yo parte de esta familia?». El silencio que siguió fue ensordecedor. José y Paula se miraron, la culpa y el remordimiento evidentes en sus rostros. «Ya no importa», continué. «Lo que importa ahora es cómo vamos a proceder a partir de este momento». Saqué un folder de mi escritorio y se lo entregué a José. «Estos son los papeles del divorcio. Mi abogado los ha preparado. Te sugiero que los revises con tu propio abogado lo antes posible». José tomó el folder con manos temblorosas, mirándome con una mezcla de sorpresa y resignación. «María, por favor. Debe haber otra manera». «No, José. No la hay», respondí firmemente. «Has tomado tus decisiones, y ahora yo estoy tomando las mías». Me giré hacia Paula. «En cuanto a usted, Paula, le sugiero que busque asesoría legal inmediatamente. Las actividades fraudulentas en las que han estado involucrados tienen serias implicaciones legales». Paula asintió lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento tanto, María. Nunca quisimos que las cosas llegaran a este punto». «Yo también lo siento», respondí, sintiendo como la ira daba paso a una profunda tristeza. «Siento haber confiado en ustedes. Siento haber creído en esta familia». José dio un paso hacia mí, extendiendo una mano. «María, por favor. Te amo. Podemos arreglar esto». Me aparté de su toque. «No, José. Ya no hay un nosotros que arreglar. Se acabó». Los miré a ambos, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. «Quiero que se vayan ahora. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes para los siguientes pasos». José y Paula se miraron, derrotados. Lentamente, se dirigieron hacia la puerta. Antes de salir, José se giró una última vez. «Lo siento, María. De verdad». No respondí. Simplemente cerré la puerta tras ellos, apoyándome contra ella y dejando que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeran libremente. Esa noche, mientras estaba sentada en el silencio de mi casa, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. El dolor era intenso, pero también sentía una extraña sensación de paz. Por primera vez en mucho tiempo, no había secretos, no había mentiras. Solo la verdad, por dolorosa que fuera. Miré por la ventana, observando las luces de Sevilla brillar en la distancia. No sabía exactamente qué me depararía el futuro, pero sabía una cosa con certeza: era hora de comenzar de nuevo, de reconstruir mi vida en mis propios términos. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, sentí que un nuevo capítulo de mi vida estaba a punto de comenzar. Los días que siguieron a la confrontación con José y Paula fueron un torbellino de emociones y actividad. Me encontré navegando por un mar de decisiones difíciles, cada una con el potencial de alterar drásticamente el curso de mi vida. La mañana después de que José y Paula se fueron, me desperté con una sensación de determinación que no había sentido en mucho tiempo. Me senté en la cama, mirando alrededor de la habitación que una vez compartí con José. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, algunos dulces, otros ahora teñidos de amargura por la traición. Respiré hondo, sabiendo que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría todo. «Es hora», me dije a mí misma en voz alta, como si necesitara escucharlo para hacerlo real. Me levanté y comencé a empacar. Cada prenda de ropa, cada objeto personal que metía en las maletas era un paso más hacia mi nueva vida. No sabía exactamente a dónde iría, pero sabía que no podía quedarme en esta casa, rodeada de recuerdos de una vida que ya no existía.
Mientras empacaba, sonó mi teléfono. Era Lucía. María, ¿cómo estás?, preguntó, su voz llena de preocupación. Estoy sobreviviendo, respondí honestamente. Lucía, he tomado una decisión. Me voy. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que Lucía hablara de nuevo. ¿Estás segura? ¿A dónde irás? Aún no lo sé, admití. Pero sé que no puedo quedarme aquí. Necesito un nuevo comienzo, lejos de todo esto. Entiendo, dijo Lucía suavemente. Sabes que cuentas con mi apoyo, ¿verdad? Para lo que necesites. Sus palabras me llenaron de gratitud. Gracias, Lucía. No sé qué haría sin ti. Después de colgar, continué empacando con renovada energía. Cada objeto que guardaba era una decisión en sí misma. ¿Qué llevar conmigo a mi nueva vida? ¿Qué dejar atrás? Mientras cerraba la última maleta, mi mirada se posó en una foto enmarcada sobre la cómoda. Era de José y yo en nuestra boda, sonriendo, felices, ajenos a lo que el futuro nos deparaba. Con manos temblorosas, tomé la foto y la miré fijamente. Lo siento, susurré, no estaba segura si me disculpaba con la versión más joven y esperanzada de mí misma en la foto, o con el recuerdo de un amor que ahora sabía que había sido una ilusión. Con un suspiro, coloqué la foto boca abajo en un cajón. Era hora de mirar hacia adelante, no hacia atrás. Salí de la casa con mis maletas, cerrando la puerta tras de mí. El sonido del cerrojo resonó con una finalidad que me hizo estremecer. Era el fin de un capítulo de mi vida, pero también el comienzo de uno nuevo. Me dirigí a un hotel cercano, necesitaba un lugar temporal mientras decidía mi próximo movimiento. Una vez instalada en la habitación, saqué mi laptop y comencé a investigar. Ofertas de trabajo, apartamentos en alquiler, ciudades donde podría empezar de nuevo. Las opciones eran abrumadoras, pero también emocionantes. Mientras navegaba por las diferentes posibilidades, recibí un mensaje de texto de José. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. María, por favor, hablemos. Podemos arreglar esto. Te amo. Miré el mensaje durante varios minutos, sintiendo una mezcla de emociones. Una parte de mí quería responder, quería creer que todo podía solucionarse. Pero la parte racional, la abogada en mí, sabía que no había vuelta atrás. Con dedos temblorosos, escribí mi respuesta: lo siento, José. Ya no hay nada que hablar. Por favor, respeta mi decisión y no me contactes más. Presioné enviar y luego bloqueé su número. Fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero sabía que era necesario para poder seguir adelante. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me reuní con mi abogado para finalizar los detalles del divorcio, comencé a buscar trabajo en otras ciudades, e incluso consideré la posibilidad de mudarme al extranjero. Una tarde, mientras estaba sentada en la cafetería del hotel revisando ofertas de trabajo, recibí una llamada inesperada. Era mi antiguo profesor de la Facultad de Derecho, el doctor Ramírez. María, qué gusto escucharte, dijo con su voz cálida y familiar. He oído que estás buscando un cambio. Me sorprendí. ¿Cómo lo supo, doctor Ramírez? Sevilla es una ciudad pequeña, y las noticias vuelan, respondió con una pequeña risa. Pero esa no es la razón por la que te llamo. Tengo una propuesta para ti. Escuché con atención mientras el doctor Ramírez me hablaba de una oportunidad en Barcelona. Una firma de abogados especializada en casos de fraude financiero estaba buscando a alguien con mi experiencia y habilidades. Sería un nuevo comienzo, María, dijo el doctor Ramírez. Una oportunidad de usar tu experiencia personal para ayudar a otros. ¿Qué te parece? Me quedé en silencio por un momento, procesando la información. Barcelona, una nueva ciudad, un nuevo trabajo, una nueva vida. La idea era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Suena interesante, respondí finalmente. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, dijo el doctor Ramírez. Tómate el tiempo que necesites. Pero no tardes demasiado, es una gran oportunidad. Después de colgar,
me quedé mirando por la ventana del hotel, observando la ciudad que había sido mi hogar durante tantos años. Sevilla, con sus calles estrechas y sus naranjos, con su río Guadalquivir y su Torre del Oro. La ciudad donde me había enamorado, donde me había casado, y donde ahora mi corazón se había roto. ¿Estaba lista para dejar todo atrás? ¿Para comenzar de nuevo en una ciudad desconocida? Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama del hotel, pesando mis opciones. Por un lado, la idea de dejar Sevilla, de alejarme de los recuerdos dolorosos y de la posibilidad de encontrarme con José o Paula, era tentadora. Por otro lado, la perspectiva de mudarme a una nueva ciudad, de empezar desde cero, me aterrorizaba. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Recordé todas las veces que había caminado por esas calles con José, todos los planes que habíamos hecho juntos. Ahora, esos recuerdos estaban manchados por la traición y la mentira. Es hora de ser valiente, me dije a mí misma en voz baja. A la mañana siguiente, con una mezcla de nerviosismo y emoción, llamé al doctor Ramírez. Acepto, le dije tan pronto como contestó. Quiero el trabajo en Barcelona. Pude escuchar la sonrisa en su voz cuando respondió. Excelente decisión, María. Estoy seguro de que harás grandes cosas allí. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Renuncié a mi trabajo actual, comencé a buscar apartamento en Barcelona, y me despedí de los pocos amigos en los que aún confiaba. La noche antes de mi partida, Lucía insistió en organizarme una pequeña cena de despedida. Mientras estábamos sentadas en su terraza, bebiendo vino y mirando el atardecer sobre Sevilla, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Te voy a extrañar, dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. Y yo a ti, respondí, apretando su mano. Pero esto no es un adiós, es un hasta luego. Vendré a visitarte, y tú puedes venir a Barcelona cuando quieras. Lucía asintió, sonriendo a través de las lágrimas. Estoy orgullosa de ti, María. Estás tomando una decisión valiente. Sus palabras me llenaron de una fuerza que no sabía que tenía. Sí, estaba tomando una decisión valiente. Estaba eligiendo mi futuro, mi felicidad, por encima de todo lo demás. A la mañana siguiente, mientras subía al tren que me llevaría a Barcelona, sentí una mezcla de emociones. Miedo, emoción, tristeza, esperanza. Pero sobre todo, sentí una determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras el tren comenzaba a moverse, alejándome de Sevilla y de mi vida anterior, miré por la ventana. Vi la ciudad que había sido mi hogar durante tanto tiempo desaparecer lentamente en la distancia. Adiós, Sevilla, susurré. Gracias por todo. Y con esas palabras, cerré los ojos y me permití soñar con el futuro que me esperaba en Barcelona. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía lleno de posibilidades. El tren se deslizaba suavemente por los campos de Cataluña, acercándome cada vez más a Barcelona y a mi nueva vida. Mientras observaba el paisaje cambiante a través de la ventana, mi mente vagaba entre los recuerdos del pasado y las expectativas del futuro. Cerré los ojos por un momento, dejando que el suave traqueteo del tren me arrullara. De repente, las palabras de Paula resonaron en mi mente: es mejor que pidas el divorcio y lo dejes. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Qué irónico que al final, fuera yo quien se estaba yendo, dejando atrás no solo a José, sino toda una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. El anuncio de la llegada inminente a Barcelona me sacó de mis pensamientos. Recogí mis cosas y me preparé para desembarcar. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de nervios y emoción ante lo desconocido. Al salir de la estación de Sants, el bullicio de la ciudad me envolvió. Barcelona, con su mezcla única de lo moderno y lo antiguo, se extendía ante mí como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de mi nueva vida. Mi primer destino era el pequeño apartamento que había alquilado en el barrio de Gracia. Mientras caminaba por sus calles estrechas y pintorescas, sentí una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Aquí, nadie me conocía. Nadie sabía de José, de Paula, de las deudas o del engaño. Aquí, podía ser quien yo quisiera ser. Al llegar al apartamento,
dejé caer mis maletas y me acerqué a la ventana. La vista daba a una pequeña plaza llena de vida, con terrazas de cafés y el sonido distante de música callejera. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de mi nueva ciudad, de mi nueva vida. Bienvenida a casa, María, me dije en voz alta, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me instalé en mi nuevo apartamento, explorando cada rincón de mi nuevo barrio. Cada calle, cada plaza, cada edificio modernista era una nueva aventura, una distracción bienvenida de los pensamientos sobre Sevilla y todo lo que había dejado atrás. El lunes siguiente, me presenté en mi nuevo trabajo. La firma de abogados estaba ubicada en un elegante edificio en el corazón del distrito financiero de Barcelona. Mientras subía en el ascensor, sentí una mezcla de nervios y determinación. Este era el momento de demostrar mi valía, de usar mi experiencia personal para ayudar a otros. Bienvenida a Martínez y Asociados, María, me saludó Carmen, la socia principal de la firma, con una sonrisa cálida. Estamos encantados de tenerte con nosotros. A medida que me sumergía en mi nuevo trabajo, descubrí que mi experiencia personal con el fraude financiero me daba una perspectiva única. Podía entender no solo los aspectos legales de los casos, sino también el impacto emocional en las víctimas. Mi empatía se convirtió en mi mayor fortaleza. Una tarde, mientras trabajaba en un caso particularmente complicado, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. María, ¿cómo estás?, preguntó, su voz una mezcla de emoción y preocupación. Estoy bien, Lucía, respondí con sinceridad. De hecho, estoy mejor que bien. Barcelona es un nuevo comienzo. Hubo un momento de silencio antes de que Lucía hablara de nuevo. Me alegro por ti, María. Pero, hay algo que debes saber. Sentí como mi corazón se aceleraba. ¿Qué pasa, Lucía? Es José, dijo finalmente. Ha sido arrestado. La policía financiera descubrió todo el esquema de fraude. Paula también está implicada. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de mí aún se preocupaba por José. ¿Cuándo sucedió esto?, logré preguntar. Hace un par de días, respondió Lucía. Quería estar segura de todos los detalles antes de decírtelo. Después de colgar, me quedé sentada en mi escritorio, mirando por la ventana hacia el bullicioso skyline de Barcelona. Las emociones se arremolinaban dentro de mí, shock, tristeza, ira, y sorprendentemente, un sentimiento de cierre. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, las calles de Barcelona parecían diferentes. Ya no eran solo el escenario de mi nueva vida, sino también un refugio, un lugar donde podía procesar todo lo que había sucedido. Me detuve en una pequeña plaza, sentándome en un banco para observar a la gente pasar. Parejas paseando de la mano, amigos riendo sobre copas de vino, turistas maravillados por la arquitectura de Gaudí. La vida continuaba, a pesar de todo. Saqué mi teléfono y, después de un momento de duda, marqué el número de José. Sabía que probablemente no contestaría, pero necesitaba decir algo, aunque fuera a su buzón de voz. José, comencé, mi voz temblando ligeramente. Me he enterado de lo que ha pasado. Yo, lo siento. Siento que las cosas hayan terminado así. Espero que encuentres la manera de hacer las cosas bien. Colgué, sintiendo como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No era perdón, no exactamente, pero era un paso hacia la aceptación, hacia el cierre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y reflexiones. Mientras continuaba con mi trabajo en la firma, ayudando a otras víctimas de fraude financiero, no pude evitar pensar en cómo mi propia experiencia me había llevado a este punto. Una tarde, mientras caminaba por el Parque Güell, disfrutando de la vista panorámica de Barcelona, tuve una epifanía. Todo lo que había pasado, todo el dolor y la traición, me habían llevado aquí. A esta nueva vida, a este nuevo propósito. Saqué mi cuaderno y comencé a escribir, las palabras fluyendo como si tuvieran vida propia. Querida María del pasado, sé que ahora estás sufriendo. Sé que te sientes traicionada, herida y perdida. Pero quiero que sepas que todo estará bien. Más que bien, en realidad.
Este dolor que sientes ahora te hará más fuerte. Te enseñará a confiar en ti misma, a valorarte, a no depender de nadie más para tu felicidad. Encontrarás un nuevo propósito. Usarás tu experiencia para ayudar a otros, para marcar la diferencia en las vidas de personas que han pasado por lo mismo que tú. Y lo más importante, aprenderás a amarte a ti misma. A perdonarte por no haber visto las señales, por haber confiado ciegamente. Porque esa confianza, esa capacidad de amar incondicionalmente, es lo que te hace especial. No tengas miedo del futuro. Está lleno de posibilidades que ni siquiera puedes imaginar ahora. Nuevas amistades, nuevas experiencias, nuevos amores. Sé valiente, sé fuerte, y sobre todo, sé tú misma. Porque eres más de lo que crees, más de lo que José o Paula alguna vez te hicieron sentir. Con amor, tu yo del futuro. Cerré el cuaderno, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Miré hacia el horizonte, hacia la ciudad que se extendía ante mí, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin reservas. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen, mi jefa en la firma de abogados. María, tenemos un nuevo caso. Una mujer que ha sido víctima de fraude por parte de su esposo. Creo que eres la persona perfecta para manejarlo. ¿Podemos hablar mañana? Leí el mensaje varias veces, sintiendo como todas las piezas encajaban. Este era mi propósito, mi camino. Usar mi dolor, mi experiencia, para ayudar a otros. Para ser la voz de aquellos que, como yo una vez, se sentían perdidos y traicionados. Respondí con un simple, por supuesto. Estaré allí primera hora. Mientras guardaba el teléfono, sentí una ola de gratitud. Gratitud por Barcelona, por esta nueva oportunidad, por la fuerza que había encontrado dentro de mí. Las palabras de Paula volvieron a resonar en mi mente: es mejor que pidas el divorcio y lo dejes. Sonreí, pensando en cómo esas palabras, que en su momento me habían herido profundamente, ahora parecían una profecía autocumplida, pero no de la manera que Paula había imaginado. Sí, había dejado a José. Había dejado Sevilla. Había dejado atrás una vida construida sobre mentiras y engaños. Pero en el proceso, me había encontrado a mí misma. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, sentí una certeza absoluta. Este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo. Un comienzo sorprendente, inesperado, pero lleno de promesas y posibilidades. Y yo estaba lista para escribir cada página de este nuevo capítulo, con la cabeza en alto y el corazón abierto a todo lo que la vida tenía para ofrecerme.